Dios te bendiga. Muy buenos días para ti, hermano, amigo, que estamos juntos hoy, en este día jueves 29 de agosto. Es para mí un privilegio saludarte donde quiera que te encuentres, ya sea en Centroamérica, Suramérica o Estados Unidos. Estamos aquí todos juntos frente a la palabra de Dios, la Santa Biblia, la regla de oro para cada hijo de Dios, para que sea, diría yo, totalmente preparado para toda buena obra que va a realizar en este día. Escrito en la palabra de Dios está. ¿Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados? Si es por primera vez que estás escuchando el año bíblico, bienvenido al canal de José Romero Enviado. Que la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo pueda llegar a tu vida. Comparte el enlace, suscríbete bajo este canal. Los hermanos y amigos que están en los grupos de WhatsApp, Dios te bendiga. Que puedas recibir las bendiciones del Todopoderoso, porque así se está cumpliendo el texto que está en el libro de Mateos. Mira, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando se marque esta señal de la predicación del evangelio, entonces va a venir nuestro Salvador Jesús por cada uno de los que hemos estado estudiando la palabra de Dios cada mañana, y aquellos que hemos consagrado la vida cada mañana por medio de la oración. Y también con esa motivación de consagración y el estudio, también hemos traído a otras personas a los pies de nuestro Salvador Jesús. Así es que quédate con nosotros en este estudio. Si vas a compartir algún audio o algún link que sea este del año bíblico, una bendición para todo aquel. Hay un desafío grande. Al menos comparte un enlace en este día. Para ti que me estás escuchando, familia, amigo, no importando de qué denominación eres, la Santa Biblia es para todos los seres humanos que respiramos aquí en la tierra. Así es que con esa bendición vamos a introducirnos en el estudio de este día. Si no te queda el espacio de estudiar la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice: bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía, pero bienaventurados son los que oyen las palabras también de esta profecía. Y bienaventurados son aquellos que la ponen en práctica, que la guardan, porque el tiempo está cerca, el tiempo de la venida de nuestro Salvador Jesús. Así es que donde quiera que te estás yendo, conduciendo para el trabajo, para la empresa en la cual tú trabajas, para la agricultura, para la ganadería, bueno, hoy de mañana el sol está saliendo. Bueno, llévate tu dispositivo, o si vas en el carro, pon el audio para con los tuyos y poder disfrutar de la palabra de Dios. Hay bendición de parte de Dios para este día. Y hoy tenemos capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 del profeta Ezequiel. Así es que estamos con tanto ánimo y de victoria, porque Dios cada mañana nos da los incentivos de su misericordia. Hoy le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Sabes que nos ha dado tanta bendición tan grande, y es el don de la vida sin merecerlo. Hoy tenemos la vida gracias a nuestro Dios en esta mañana de este día jueves. Hoy vamos a presentar una base un poquito con respecto al capítulo 3 para introducirnos al capítulo 4 del profeta Ezequiel. Versículo 16. Vamos a poner un paréntesis en algún momento. Bueno, vamos a abrir un paréntesis para entender el estudio de hoy. ¿En algún momento alguien te llamó la atención? Sí, cuando yo digo te llamó la atención, fue de que te dio un consejo, te dio una corrección. ¿Cuál fue tu postura sobre la amonestación que te hizo? ¿Cómo te sentiste? ¿Te agradó al pensamiento, al corazón? ¿O tú te fuiste renuente, es decir, hiciste con tu gesto que no estaba de acuerdo a la corrección? Poco nos gusta. Es un punto. Segundo, ¿en algún momento has hecho algo inusual? Aparte que es inusual, es asqueroso. Sí, no va con la vida higiénica que llevamos en los parámetros de higiene que tenemos hoy conocidos en el planeta Tierra. Bueno, quédate porque hay mucho que aprender en este día. ¿En algún momento has visto algún centinela? Sí, has visto cuál es el proceder del centinela, ya sea de una prisión, ya sea de un supermercado, ya sea de una escuela, ya sea un centinela de cualquier situación que está velando. ¿Cuál es el proceder de este centinela? Interesante. ¿En algún momento tú has visto racionar los alimentos equitativamente con tanta precisión y, diría yo, equitatividad de que no hay más ni menos? ¿Te han dado a ti limitado los alimentos por situaciones
algunas veces por muchos números de personas o porque no hay abastecimiento. Bueno, te voy a decir algo. ¿Has visto tú alguna espada cruzar el cuerpo de alguna persona y ser muerta en ese momento por causa de una espada? Esto es interesante. No sé si has visto tú algunas imágenes. Sí, algunas imágenes, diría yo, de algunas estatuas, ya sea de madera o de barro o de bronce o de oro. Bueno, si las has visto, para ti este estudio de esta mañana, asegúrate que te quedes hasta el final porque hay palabra de Dios. Este es un audio, diría yo, inusual, nunca visto. Remárcalo allí en tu dispositivo. Si quieres, guarda el link para que lo puedas enviar a todos los contactos porque hay palabra de Dios. Te voy a dar una demostración tan grande. Si estás en Centroamérica, bueno, tal vez conoces toda una estatua tan alta en Centroamérica. En esas montañas, colinas, una estatua tan grande, sí, una imagen allí, grande. Bueno, si estás en Sudamérica, también para los que son de Sudamérica, sabrás que hay una estatua tan grande en uno de los países de Sudamérica. Bueno, si estás dentro de Estados Unidos, también hay una estatua grandísima dentro de este país, y cada estatua tiene, diría yo, sus personalitivos de que son administrativos con respecto a esto, frente al cuidado, y con respecto a la influencia de tal imagen es procedimiento de cuidado y atención que se requiere. Esto es importante, no vamos a entrar más en detalle, pero vamos a introducirnos acá. Ahora, con todos los puntos que te mencioné, vamos a abrir el estudio de hoy en el versículo 16, una parte del capítulo 3. Interesante. Mira, al fin está hablando Dios con Ezequiel. Recuerda que si en algún momento yo digo Jeremías, es porque en la mente está bastante el nombre de Jeremías, pero con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de ubicarnos bajo ahora la dirección de Dios con el profeta Ezequiel. Dios tiene un mensajero. Recuerda que Ezequiel está fuera del país. Voy a recalcar esto. Jeremías se quedó en Judá, en Jerusalén, con las familias pobres que se quedaron allí, dentro del pueblo. Pero Ezequiel tuvo que salir fuera del país con los que fueron cautivos. Pero Dios no desamparó su pueblo. Llevó al mensajero con quien se iba a comunicar Dios para que exhortara a los que estaban exiliados, a los que estaban en cautiverio allá con los caldeos en Babilonia. Bueno, ya vimos el audio anterior de que Dios se mostró con tanto poder, con tanta gloria, para que Ezequiel reconociera de que Dios es Dios y se merece toda honra y toda gloria. Óyeme, esto es grandioso. Estaría hablando por una persona que ha estado impactada. El asunto es que Dios te ha impactado la vida a ti, pero tú no te has detenido. Estaría hablando para una persona que estuvo al borde de la muerte en el hospital y Dios le dio la vida nuevamente, fue rescatado, sí. Y tú dirás, bueno, los doctores hicieron el trabajo espectacular, sí, porque Dios estuvo administrando las manos de esos doctores con tanta sabiduría para que tú tuvieras vida. Esto es importante, pero reconoce que viene de parte de Dios. Estaría hablando para una persona, para un matrimonio que estuvo a punto del divorcio, de separarse, dejar los hijos abandonados y ahora están unidos, una familia. Bueno, no es porque tú fuiste tan, diría yo, inteligente llevar los asuntos. No, es porque Dios así lo quiso. Mandó las personas guiadas por el Espíritu Santo para que te dieran ese enlace de amistad para fortalecer las cosas que se estaban rompiendo y quebrando en ese momento. Óyeme, es que Dios está al control de todo. Sí, estaría hablando para un jovencito o jovencita que volvió a sus estudios de universidad, de colegio, allí, sí, después de unas vacaciones, y ahora se siente con tanta gratitud a Dios, sí. Ahora, dale la gloria a Dios porque Dios ha estado contigo. Y ahora sí, quédate porque este audio es para todas las edades. El versículo 16. Al fin de los 7 días recibí palabra del Señor. ¿Por qué al fin de los 7 días? Bueno, te voy a dar un contexto antes de este texto, el antetexto, y dice que Ezequiel fue llevado donde estaban los que estaban en el cautiverio.
allá junto al río Quebar y se sentó con ellos. Sí, estaban tristes allí. Se sentó en medio de ellos y estuvo atónito. ¿Qué es atónito? Sin hablar. Allí estuvo Ezequiel y pasaron 7 días. Óyeme, yo no sé qué observó tanto Ezequiel en esos 7 días. Miraba a cada persona, se hacían las ilusiones, soñaban cómo estar dentro del templo de Jerusalén, en su tierra. Interesante. Ahora, en el capítulo 3, verso 16, vamos a descubrir algo y yo quiero que tú siembres las bases con respecto a esto. El punto central, el por qué el pueblo de Dios, el israelita, fue cautivo a una nación pagana como los caldeos, como los babilónicos, fue por apostatar. La apostasía había entrado tan grande, óyeme, que a la verdad yo no sé si tú que estás estudiando y nos estás escuchando cada mañana, vamos a leer esto, a ver, para que te des una connotación tan grande y que Dios tenga misericordia de nosotros. No estamos juzgando a las edades del tiempo de Ezequiel. Si quedó escrito, ha quedado escrito para que tú y yo no caigamos en esos errores grandes de la apostasía. Versículo 16. Al fin de los 7 días recibí palabra del Señor que me dijo: Hijo de Adán, yo te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es interesante. Ahora, el centinela iba a amonestar, iba a hablar, pero la amonestación iba a ser de parte de Dios para el individuo. Versículo 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirá, y tú no le prevengas ni le hables para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Mira qué interesante. Interesante es esto. Dios está poniendo a Ezequiel como centinela y Dios le está diciendo: mira, el impío que yo diga va a morir por su pecado, pero a ti te he puesto y te he dado la responsabilidad que tú le prevengas del mal. Sí, amonéstale. Y si él se vuelve de su camino, óyeme, esto es importante, pero si tú no le hablas, no le amonestares, bueno, él va a morir por su castigo, porque es impío, pero de ti o de tu mano yo voy a demandar la sangre de él. Es decir, cuánta responsabilidad nosotros tenemos, hermano, amigo que me estás escuchando. Si tú ves a tu compañero de que está en malas acciones, está en mal camino, amonéstale con la paz de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Amonéstale, porque sabes, te voy a decir algo importante y tú dirás: bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo de tal persona? De tu compañero de trabajo, de tu amigo, de tu pariente, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija. ¿Qué responsabilidad? Bueno, posiblemente tú dirás: bueno, entre la familia, entre los parientes hay responsabilidad. Pero del que no es pariente, ¿qué responsabilidad hay? Bueno, hay responsabilidad. El texto no está diciendo solamente con los parientes, no. Ezequiel está poniéndose como centinela y tú y yo somos puestos como centinelas donde quiera que tú vayas como hijo de Dios. Amonesta a aquel que está yendo por mal camino. Pero sabes que el Espíritu Santo, por eso es bien importante el estudio de la palabra de Dios cada mañana, encomendar nuestra vida en las manos de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras adecuadas, cómo llegar a la persona y hacerle ver de que está en mal camino. Sí, no vamos a llegar ásperamente, no, porque posiblemente en vez de rescatarlo, en vez de hacerle saber el desafío del pecado que está frente y que está llevando él, óyeme, lo vamos a hundir más. Así es que pide la dirección al Todopoderoso para que el Espíritu Santo esté contigo. Ahora, te voy a dar este incentivo. Mira, si hay responsabilidad, hay. Sí. Estaré hablando para un esposo que sabe que su esposa no está bien. ¿Sí? O estaré hablando para un esposo que la esposa sabe que su esposo no está bien y tiene el temor de enfrentarlo. Pero no, tienes que decirle. Ahora, estaré hablando para unos padres que ven a sus hijos estando mal, que van por mal camino, pero no los
toman, no le amonestan. Óyeme. Ahora, voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Cada uno que peca va a morir. Interesante. Pero si nosotros le amonestamos y él no hiciere caso, bueno, él va a morir por su pecado. Pero tú has salvado la vida, porque Dios va a decir, bueno, tú hiciste lo que tenías que hacer. Le exhortaste, le amonestaste, pero él no hizo atención. Entonces, él va a morir por su pecado, pero tú has librado tu vida. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no le amonestaron y viendo el error? Óyeme, tenemos que llevar esto, diría yo, en nuestra mente y nuestro corazón. Para ti, querido padre, si ves a tu hijo, mira, hoy, por ejemplo, los hijos estuvieron de vacaciones, ya sea en Centroamérica o Suramérica o Estados Unidos. Posiblemente todavía están de vacaciones o ya entraron. Bueno, posiblemente vinieron de vacaciones a tu casa. ¿Sí? Ahora, sabes que ahora la plata es el momento donde se necesita, porque si no hay plata no te puedes mover para ningún lado. Sí, todo es a base de dinero, a base de todo. Bueno, pero posiblemente a costo de infringir los preceptos divinos, los mandamientos de Dios, y tú como padre o madre no te importó que tu hijo o tu hija pisoteara los preceptos divinos a costo de que hiciera su platita y se la llevara para el lugar donde va a ir a estudiar. Bueno, ahora la pregunta surge, ¿tú estuviste amonestándole? ¿Rescataste a tu hijo o a tu hija de ese sentido? ¿Le advertiste? Porque si no le advertiste, mira, tal persona va a ser demandado por su pecado, pero tú vas a ser castigado porque sabiendo las cosas no se lo advertiste. Esto es interesante. Y el versículo sigue diciendo, versículo 18, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le prevengas ni le hables para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Verso 19, y si tú previenes al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú has librado tu vida. Y si el justo se aparta de su justicia y come de maldad, y comete maldad, y yo pongo tropiezo ante él, él morirá porque tú no le amonestaste. Su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y si amonestas al justo para que no peque y no peque, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú has librado tu vida. Esto es interesante. Vamos a detenernos un poquito acá, porque esta base del capítulo 3 nos va a servir para entender todo el estudio a continuación. Mira, el texto me está diciendo algo importante. ¿Has escuchado tú a algunas personas que viven del pasado? Sí, dicen, llevamos una vida tan de santificación, ¿sí? Y esos años de prosperidad en la vida espiritual parece ser de que todavía los cuenta aún que están con ellos. Pero sabes que el texto dice, si el justo ha tenido una vida de justificación, pero pecó, bueno, toda esa justicia, toda esa bondad que practicó, no le servirá de nada porque quebró el pacto con Dios. Tiene que volverse. Es decir, lo bueno que hizo no le va a cubrir todo el pecado que hizo al final. Es por eso que constantemente, día tras día, momento tras momento, la vida de santificación de nosotros es en cada momento. No podemos vivir nosotros en base a una vida pasada piadosamente, no. Tenemos que vivirla hoy en el presente. Es interesante, esto es para el justo, sí, aquel que ha estado justamente y en algún momento cayó, bueno, y se quedó allí tirado al piso y dice, no, voy a vivir del pasado, yo fui bueno, yo me involucré en la obra, hice tantas cosas. ¿Cuántas personas llegaron a la iglesia por mi influencia, porque el Espíritu Santo estaba en mí? Bueno, yo lo siento, la palabra de Dios dice que esa bondad y todo eso que hiciste
no te contará en este momento. Así es que por eso cada día dependamos de la presencia de Dios. Y sabes que el capítulo 4, ahora sí, vamos a introducirnos allí. El sitio de Jerusalén. El capítulo 4 da a conocer cosas bastante extraordinariamente grandes que el profeta Ezequiel hizo. Mira, Dios le dice: tú, hijo de Adán, toma un ladrillo, ponlo ante ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Pon contra ella un cerco y edifica un muro. Levanta un baluarte contra ella y pon alrededor de ella campamentos, arietes. Toma también una plancha de hierro y ponla en el lugar de muro de hierro entre tú y la ciudad. Afirmará luego tu rostro contra ella. Servirá de cerco y la sitiará. Es señal a la casa de Israel. Interesante esto. Sabes que habían habían acciones que el profeta hacía a la vista del pueblo para que, sabes que el pueblo estaba atento al profeta, para que lo que el profeta iba a hacer podría entenderse de una forma de advertencia para el pueblo. Y sabes que, mira, interesante es esto, porque dice que iba a hacer ladrillo, iba a ponerlo allí como una muralla, y en la casa de Israel iba a hacer campamentos afuera, la iba a sitiar, iba a hacer todo esto. Óyeme, esto le llevó trabajo, acción al profeta. O sea, se mantuvo ocupado. ¿Cuánto sacrificio hizo el profeta Ezequiel para darle una advertencia al pueblo que estaba cautivo allá en Babilonia? Esto es interesante. ¿Sabes que también estaba allí la plancha de hierro? Y ponla en el lugar de muro de hierro entre la ciudad y la firma. Es decir, entre la ciudad y él, entre la ciudad y el profeta Ezequiel iba a haber una plancha de hierro. Es decir, esa plancha de hierro iba a simbolizar la pared que había entre el pueblo de Israel con el rostro y la presencia de Dios. Estaba determinada, y por ser una plancha de hierro no había esa comunicación, esa piedad, ese amor. Ya no iba a ser para el pueblo. Óyeme, esto es grande. Ahora, te voy a decir algo importante porque el capítulo 4 lo deja ver. En el versículo 4 dice: te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel. Dios le está diciendo a Ezequiel que los pecados de la casa de Israel, del pueblo de Israel, iban a ir sobre sus lomos, sobre los lomos del profeta Ezequiel. Es decir, como sacerdote, sí, representando como sacerdote, porque recuerdas que el sacerdocio estaba llevando y simbolizando el ceremonial. Mientras Cristo estaba allí, el cordero simbolizaba a Jesús, que más tarde iba a venir a morir por cada israelita, por cada hijo de Dios. Eso es interesante. Y el sacerdote hacía todo este ceremonial en el lugar santo. Óyeme bien, voy a entrar un poquito en paréntesis para que podamos entender esto, porque diríamos nosotros: ¿qué haría Ezequiel llevando los pecados del pueblo? ¿A poco él era responsable? Bueno, como sacerdote era un símbolo de responsabilidad que había sobre Ezequiel. Interesante, porque en el atrio, esto es el tabernáculo del pueblo de Israel, en el atrio había el altar del holocausto. Allí se sacrificaba el cordero. El sacerdote tenía la responsabilidad de pasar sangre de ese holocausto al lugar del santuario. Allí, ¿quién la llevaba? El sacerdote. No la llevaba el individuo, el pecador no la llevaba, sino que ¿quién? El sacerdote. Interesante. Y una vez al año pasaba a hacer la limpieza al lugar santísimo. Se presentaba el sumo sacerdote una vez al año. Esto es importante. Ahora, en el momento de Ezequiel, es por eso que Dios le dice: tú vas a simbolizar el sacerdocio, sí, llevarás el pecado del pueblo. 390 días de Israel y 40 días de Judá. Es decir, sabes que ahora sí, para que tú me entiendas qué pasó con esto, porque para los que están ingresando al año bíblico, el pueblo de Israel eran 12 tribus, pero el pueblo se dividió en el reinado del norte y el reinado del sur. Es decir, el reinado del norte, sí, el pueblo de Israel, como capital estaba Samaria, 10 tribus completas. Pero recordemos que
Israel allí, la casa de Israel, las 10 tribus, comenzaron a prevaricar. Sí, comenzaron a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios antes que todas las cosas. Sí, y de las 10 tribus eliminaron al sacerdocio, es decir, eliminaron el ceremonial y estaban allí idolatrizados en todos. Más tarde pasó la idolatría al pueblo de Judá. Sí, y sabes que Dios es justo y misericordioso, tan justo que por haber practicado la maldad más principalmente y haber desechado a los sacerdotes de las 10 tribus, Dios le da 390 días. Es decir, en el versículo 4 al versículo 8, Dios toma el símbolo de día por año. Quédate con esto porque nos va a ayudar mucho. Día por año, 390 días, equivalente a 390 años para el pueblo de Israel. Y 40 años, es decir, 40 días, día por año, 40 años para el pueblo del Judá, es decir, Jerusalén. Haciendo en total 430 años, sí, de llevar, diría yo, ese pecado allí. Sí, se habían prostituido. Ahora te voy a decir algo importante, porque el capítulo 4 da a conocer algo importante, y es que, ¿sabes qué? Ezequiel es llevado a hacer cosas inusuales. En el versículo 9 dice: toma para ti trigo y cebada, habas y lentejas, mijo y avena, ponle en una vasija y hazte pan de ello, para que al número de los días que te acuestes sobre tu lado, esto comerás durante 390 días. Tu comida será por ese 20 o por ese ciclo de días. A una hora fija la comerás. Interesante, mira las estadísticas y todas las precisiones que Dios está dando a Ezequiel. Y beberás agua por medida, la sexta parte de un hin. Versículo: la beberá un día tras otro. Verso 12: comerás pan de cebada, que cocerás a la vista de ellos sobre fuego de excremento humano. Y dijo el Señor: así comerán los israelitas su pan impuro entre las naciones a donde los lanzaré. Yo dije: Señor Dios, nunca en mi vida comí cosa impura, ni mortecina, ni despedazada. Nunca en mi boca entró carne abominable. ¿Sabes que en este momento, Ezequiel, cuando yo estaba estudiando esto, sabes que los profetas vivieron momentos no agradables en su vida? Sí, no agradables. Sabes que tenían que hacer símbolos, grandes acciones para que el pueblo detectara lo que Dios iba a acercarse a ellos. Y en este momento Dios le dice que tome todas las clases de semilla allí: lentejas, habas, mijo, avena y todo esto, y quisiera su pan. Y iba a tomar agua, iba a comer a una hora exacta, es decir, todo con su precisión. Es decir, porque Dios estaba dando a conocer que venía algo grande para el pueblo de Israel. Y iba a ser tan con exactitud que en ningún momento iba a dejar pasar por alto. Dios no iba a dejar pasar por alto el pecado o la apostasía del pueblo de Israel. ¿Qué es apostasía? Apostasía es sabiendo hacer lo que tienes que hacer para adorar a Dios y santificar tu vida, tú no lo haces. Mira qué interesante es esto. Este es un pecado grande. Por ejemplo, si tú en esta mañana, querido hermano, amigo, sabes qué tienes que hacer en tu vida para poder adorar a Dios y no lo haces, esto se le llama apostasía, porque tú sabes las cosas. Bueno, te voy a dar un texto refiriéndose a esto, y es que dice la palabra de Dios: el que sabe hacer el bien o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Me estás escuchando? El que sabe hacer lo bueno en este día jueves 29 de agosto y no lo hace, se le cuenta como pecado.
Porque nosotros en veces decimos pecado es hacer las acciones malas. No, pecado es desconectarse con Dios y saber que hay que estar conectado con Dios y no hacer esa conexión con Dios. Eso equivale a pecado. Y ese pecado Dios no lo va a dejar pasar por alto. Mira, el pueblo de Israel lo dejó y hizo profundamente todo esto. Pero Ezequiel estaba allí y Dios le dice: vas a cocinar pan con excremento de humano. Óyeme. Ahora, te lo voy a poner un poco más claro. Por eso digo yo que el papel del profeta era bastante difícil. Sí, habían acciones no agradables. ¿Te imaginas tú a Jeremías que prepare una harina para hacer un pan y se lo tiene que comer? Pero la lumbre o la fogata donde se iba a cocinar el pan iba a ser con pupú humano, con excremento humano, con estiércol humano. Óyeme, el humo, todo eso se iba a apoderar de su comida, de su pan. Y es por eso que el profeta dice: ay, Señor, ahí estamos en problema. Óyeme, Señor, por favor. Mira, yo, dice Jeremías, nunca he Ezequiel. Ahora sí dije Ezequiel. Y dice Ezequiel: perdón, Señor, yo nunca he comido cosa mortecina. Sí, abominable, impura. ¿Cómo es posible que voy a cocinar un pan con excremento humano? Por favor, Señor. Bueno, Dios se compadece. Y mira qué importante. Y dijo el Señor: así comerás el versículo 14. Yo comí cosa impura y mortecina. No he comido, dice Jeremías. El versículo 15. Me respondió. Entonces sí, Dios le respondió a Ezequiel: en lugar de excremento humano, te permito usar estiércol de buey para cocer tu pan. Bueno, dijo Jeremías: bueno, si es con estiércol de buey, va a pasar un poco. Sí, porque al menos pues el buey come pasto, sí, y es un poco más diferente. Y ahí cocinó el pan Ezequiel con excremento o con estiércol de buey. Mira lo que tuvo que hacer. Entonces me dijo: hijo de Adán, yo quebrantaré el sustento de pan de Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Faltará el pan en el agua, y el agua. Se espantarán al mirarse unos a otros y se consumirán por su maldad. ¿Te recuerdas que la plancha de hierro que puso Ezequiel allí era el símbolo de la presencia de Dios cuando Dios iba a darle el merecido a este pueblo rebelde? La comunicación, el rostro de Dios, por mucho que lo alcanzaran o buscaran, no lo iban a encontrar y no lo iban a encontrar. Esto es interesante. Ahora, voy a decir algo que está reflejándose en el capítulo 5. Ahora, el pan o la espada contra Jerusalén. El pueblo de Dios, en su tiempo fácil, pudo haber aprendido tanto. Tuvo la misericordia de Dios. La tierra prometida. ¿Recuerdas que Israel salió de Egipto a una tierra que iba a manar leche y miel? Y Dios fue claro y le dijo: les doy mis mandamientos. Sí. Pero ahora, esto es interesante. Lo que no pudieron hacer en el momento de prosperidad, tuvieron que aprender la lección en momentos de fatiga y en momentos de completa oscuridad, tenebrosidad y dolor y angustia. Tuvieron que aprender una lección en estos momentos más difíciles de la vida. Ahora, en el versículo, vamos a leer el capítulo 5. Esto es interesante, porque vamos a ver allí, en el versículo 8. Así dice Dios el Señor: yo me estoy contra ti y ejecutaré juicio en medio de ti a los ojos de las naciones. A causa de todas tus abominaciones haré en ti lo que nunca hice ni haré jamás.
Por eso los padres comerán a sus hijos, y en medio de ti y a los hijos comerán a sus padres, y ejecutaré juicios contra ti, y esparciré a todos los vientos tu ruido. Por tanto vivo yo, dice el Señor, por haber profanado mi santuario con tus abominaciones, yo te quebrantaré. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. 1/3 parte de tus habitantes morirá de peste y de hambre y en medio de ti, y 1/3 parte caerá a espada alrededor de ti, y 1/3 parte esparcirá a los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Se cumplirá mi furor, no saciaré en ellos mi enojo. Yo saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Te convertiré en ruina y en lo oprobio entre las naciones. Mira qué interesante todo esto. Versículo 16. Cuando yo arrojé sobre vosotros la terrible saeta del hambre que enviaré para destruirnos, entonces aumentará el hambre sobre vosotros, y quebrantaré su sustento. Ahora el capítulo 6. Recibid del Señor estas palabras, hijo de Adán. Pon tu rostro hacia las naciones o a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Di a los montes de Israel, oíd palabra de Dios, el Señor, así Dios, el Señor. O a los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles, yo mismo traeré sobre vosotros espada y destruiré vuestros altos, y vuestros altares serán asolados. Quebradas vuestras imágenes del sol, y haré caer vuestros muertos con espada delante de vuestros ídolos. Pondré a los cadáveres de los israelitas ante sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, las ciudades serán destruidas, los lugares altos quedarán en ruinas, vuestros altares quedarán asolados y desiertos, y quebrados serán vuestros ídolos, y cesarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras deshechas. Los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy el Señor. Pero dejaré un remanente para que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por los países, y los que de vosotros escapen se acordarán de mí ante las naciones, a donde serán llevados cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón adúltero, que se apartó de mí, a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que cometieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy el Señor, que no en vano dije que los había de hacer este mal. Mira, qué interesante. Voy a decir algo. Versículo 11. Así dice el Dios del Señor: vete con tu mano, golpea con tu pie y di: ¡ay! Por todas las terribles abominaciones de la casa de Israel, porque a espada y a hambre y a peste caerán. El que esté lejos morirá a peste, y el que esté cerca caerá a espada, y el que quede o sea cercado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, en todo collado alto y en todas cumbres de los montes, debajo de todo árbol sombrío y debajo de toda encina espesa, en lugares donde ofrecieron incienso o a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos. Desolaré la tierra y la despastaré más que el desierto desablado. Entonces conocerán que yo soy el Señor. Voy a decir lo siguiente con respecto a esto que hemos estudiado. Mira, es grande. El pueblo estaba adorando. Porque tú dirás, bueno, el pueblo de Israel sí, a la verdad que falló, porque no obedeció a Dios, no adoró a Dios. Pero es lo mismo que estamos viviendo en estos días.
Sí. Mira, el pueblo, todas las personas ahora pretendemos estar adorando a Dios. Y posiblemente tú lo haces cuando tienes tiempo y cuando no hay ningún sacrificio a Dios. Segundo, en algún momento, porque sabes que el pueblo de Israel estaba en adoración, pero no estaba adorando a Dios. Se había hecho estatuas de todo, del sol, la luna, estatuas grandes de personajes, bueno, como las estatuas y ídolos que aparecen hoy. Y lo digo con tanto respeto para ti, hermano amigo que me estás escuchando. Te amo en el Señor. Sí, te amo en el Señor. Algunas cosas tal vez las haces porque no te has detenido en la palabra de Dios. Pero sabes que es pecado grande el poder tener imágenes e ídolos, ¿sí? Frente a ellos, cuando tú vas en reverencia, a Dios no le gusta eso, ¿sí? La palabra de Dios dice que a todos los que habían hecho reverencia habían levantado incienso. ¿Qué es incienso? Bueno, adoración y rogación o orar frente a los ídolos o a estatuas o imágenes. Dios no perdonó ese pecado porque les mandó exhortación por medio de los profetas y ellos no aceptaron. Ahora, te voy a decir algo importante en esto. ¿Recuerdas que yo dije al principio todos los puntos que íbamos a tratar? Bueno, llegamos al final de este día, jueves, con el estudio, con lo siguiente. Hemos venido estudiando la palabra de Dios. En el capítulo 6 vas a encontrar que el pueblo dejó. Voy a dejarte lo que tú lo descubras. Dios le dice a Ezequiel: el pueblo dejó mis leyes, dejó mis mandamientos, dejó mis preceptos divinos y se fueron en contra de mí. Sí, porque dijeron ellos: bueno, no hay ley, no hay mandamientos, vivimos solamente porque amamos a Dios, pero no hay restricciones alguna. Bueno, eso es lo mismo que se rumora hoy. Es lo mismo que se rumora hoy. ¿Cuánta gente tú te encuentras allá afuera y dice: vivamos creyendo en Dios, pero somos libres, no hay ley? Sí, quieres hacer lo que te viene a ti a la mano, haces lo que te da la gana, vive la vida espiritual a tu gusto, a tu parecer, a tu apariencia. Bueno, recuerda todo esto que estoy diciendo hoy, este día jueves. Hay ley vigente para ti. Hay 10 mandamientos vigentes para ti. Sí, y si la ley de los 10 mandamientos tú la desapruebas, bueno, va a haber un momento que Dios va a pedir cuenta de ti. Porque esto mismo fue que le pasó al pueblo de Israel. Y todo lo que quedó escrito en la palabra de Dios quedó escrito para exhortación de nosotros, para que no caigamos en los pecados que cayó el pueblo de Israel. Interesante. Así es que yo te animo en el Señor. Estudia el capítulo 6. Sí, el capítulo 6 del profeta Ezequiel. Estúdialo completamente. Bueno, si tienes alguna pregunta, hazlo, ya sea al canal o hazlo por el número de teléfono que aparece allí, y con gusto contestaremos la pregunta que tú haces. Enviamos muchas preguntas, peticiones que tú tienes, son llegadas por vía texto. Bueno, si estás dentro del país, hazlo de igual forma por vía WhatsApp, o si estás fuera del país, hazlo también al número que aparece en pantalla, o hazlo por canal. Sí, serás bienvenido con tu petición o tu pregunta, y con la ayuda de Dios, en base a la palabra de Dios, será contestada tu pregunta. Así es que hoy vamos a orar por todos aquellos que le vamos a decir a Dios: Padre, en algún momento yo he estado en esta situación, he sabido hacer el bien y no lo he hecho, he sabido que tú esperas de mí y nunca lo he hecho. Bueno, dame la oportunidad de hacerlo hoy, iniciar este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos por favor en este día jueves. Queremos encomendar nuestro ser en tus manos. Hay momentos que sabemos hacer lo que tenemos que hacer y lo tenemos bien en claro en nuestra vida, pero no hay fuerzas y no hay decisión alguna. Los ponemos en tus manos para que tú, Padre, nos des esa motivación, esa decisión de hacerlo para gloria de tu nombre. Ayúdanos por favor, Padre. Bendícenos, que podamos adorar tu nombre únicamente.
que podamos orar y hablar contigo únicamente, que podamos estudiar tu palabra, la Santa Biblia únicamente, y aun cuando tenemos que hacer arreglos personales, los tengamos que hacer para gloria de tu nombre y para preparación nuestra. Te pido por cada familia, por cada matrimonio, por cada hijo. Padre, bendícenos por favor con tu palabra. Gracias por cada mañana que nos das el privilegio de encontrarnos contigo. Quédate con cada uno de nosotros. Llévalos afuera, a las tareas, a los fanes, al cotidiano que tenemos, labores, y tráelos a casa con la bendición tuya. Guarda de nuestros hijos allá afuera. Tráelos con bien. Guarda de todos los hijos tuyos que se encomiendan todo su ser y sus vidas en tus manos en este día, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día jueves. Sobre todo recuerda, reverenciemos a Dios hoy que podemos. Bendiciones.